Empezamos, si os parece bien, por el primer punto, que es la venta del servicio y el acceso a la clientela. En primer lugar, podríamos comentar, si estáis de acuerdo, y compartir las estrategias que empleamos para vender el servicio a nuestra clientela potencial. Y después, dentro de esta misma pregunta, igualmente, también me parece interesante compartir qué estrategias han resultado fallidas y los motivos por los que pensamos que no han funcionado. ¿Vale? Pues cuando queráis podemos empezar con vuestra palabra. Bueno, pues yo comienzo un poco rompiendo el hielo. A ver, yo tengo, por ejemplo, en mi experiencia, mis estrategias para llegar a la clientela o para conseguir colocar el servicio que yo vendo, de momento están funcionando a demanda. Es decir, cuando recibo demanda por parte de clientela, me muevo, elaboro la propuesta, a veces sale adelante y a veces no sale adelante. Ahí ya gano contacto con clientela porque a veces no sale un proyecto, pero luego pueden surgir otros proyectos y de hecho ha pasado con esa clientela. Pues a veces hay desajustes de presupuesto, generalmente deben ser, porque luego nunca sabes los porqués, ¿no? Pero me lo imagino que sí. Y ya está. Yo tengo todavía todo ese filón de aprendizaje y de ir avanzando en lo que es vender mi servicio, vender lo que yo ofrezco, es decir, trabajar como oferta. Eso, al ser solo una persona, no, yo misma, aunque trabajo en colaboración con otras compañeras en ocasiones, no doy de sí, o sea, no doy abasto, quiero decir. Eso yo quiero que, a mí me da la sensación de que requiere una estructura o un equipo permanente que consiga colocar, ¿no?, todos esos productos a los que yo no llego ahora, no sé si llegaré en algún momento. Entonces, sé que es algo que yo tengo ahí como un reto, pero bueno, ya llegará. Tampoco tengo de momento esa ambición o esa necesidad tampoco, ni posibilidad casi de avanzar por esa línea. No sé, vosotras. Vale, yo le sigo así, como me veo en el cuadrito de al lado de Ana, pues sigo yo un poco. Yo un poco estoy en la línea de Ana. Yo ahora mismo lo que pasa es que me he asociado con otras compañeras para trabajar de forma conjunta. Entonces, por ejemplo, en planes de igualdad, pues hay una de ellas que por contactos, por visibilidad por estar en entes públicos, etc., le entran bastantes planes. Entonces, claro, el resto hacemos compartir. Entonces, la estrategia, digamos, de venta es, claro, yo ahora lo mismo, voy a demanda, pero sí es verdad que hay algunas cosas que siempre con la historia de la venta está pasando en los planes de igualdad, o lo que estoy viendo ahora, que las personas, bueno, al final las entidades o empresas que te lo demandan están pendientes de que tienen un presupuesto y tú estás más en, bueno, ¿cómo hago un buen plan de igualdad? ¿Qué le quiero vender exactamente? ¿Qué propuesta le voy a pasar? Pero hay una cosa que, bueno, cuando lleguemos a presupuesto supongo que abordaremos. Entonces, a la hora de esa estrategia en venta, nosotros, o sea, como grupo estamos intentando plantear lo que es una estrategia en venta a nivel de redes, ¿no? O sea, posicionarte en redes sociales de forma que seas visible, porque al final la gente te llega a buscar. Y sobre todo, no sean así, si esto un poco te pasa también a través de las formaciones, si das formaciones a diferentes entidades o temas relacionados con sensibilizaciones, la gente al final te conoce. O sea, yo llevo muy poco tiempo en Barcelona, llevo como 2 años y medio, llevo muy poco tiempo dedicándome profesionalmente a temas de consultoría y formación, como 3 años o así, pero yo en estos 2 años y medio, desde que llegué a Barcelona, o sea, al final he dado con las mismas personas todo el rato. Quiero decir con esto que aunque sean ciudades grandes, al final es una red y que hay un posicionamiento de red y de equipo y de que conoces a la gente y te llegan cosas. No he estado en una estructura, un poco lo que decía Ana, es un reto ver cómo se llega a esa venta y no he estado en una estructura empresa todavía que tenga una estrategia de venta directa de los planes. No sé, ese sería un poco también en la línea de Ana mi experiencia. Si os parece, paso. ¿Sí? Vale. Perfecto.
Bueno, os comento entonces también qué es lo que estoy haciendo yo, en lo que estoy intentando moverme. Bueno, como vosotras también, estoy funcionando a demanda. Cuando me piden un presupuesto, lo elaboro y lo presento. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer con los presupuestos? Estoy intentando detallarlos lo máximo posible, es decir, explico todas las fases y todo lo que voy haciendo para la elaboración del plan de igualdad, del diagnóstico, de todo, para que la gente vea todo el proceso, para que entienda todo el trabajo que hay detrás y para que le dé valor a ese precio al final que le estamos poniendo. Las reacciones que estoy encontrando con eso son positivas. La gente está diciendo que bien los presupuestos, que están muy detallados, que así entienden, por ejemplo, que entienden el precio que les estás cobrando porque lo estás poniendo toda la evolución del trabajo. Y bueno, me han llegado a decir, por ejemplo, claro, es que a veces te ponen diagnóstico 3.000 o diagnóstico 4.000 y claro, tú no sabes lo que hay detrás, pero entonces yo veo que la gente está agradeciendo mucho el detallar todo el proceso. Entonces voy dividiendo el proyecto como en fases, voy diciendo, bueno, pues análisis de esto, análisis cuantitativo, realización de encuestas, ahí calculo un poco las horas que me pueden llevar y entonces pues van viendo y están agradeciendo porque entienden el trabajo que hay detrás. Y yo creo que eso es importante también, el poner en valor y que la clientela... Yo un poco ahí lo que estoy aplicando es lo que aprendí en marketing cuando estudié en su día y al final es que es una estrategia de venta, es que es como cuando yo misma miro un escaparate y veo unos pantalones carísimos pero con el precio y digo, hostia, pero es que me gustan tanto, pero es que son tan bonitos y al final es más fácil que compres ese pantalón caro sabiendo el precio que es caro, que si estás pasando 1.000.000 de veces delante de ese escaparate y dices, uff, no tiene el precio, lo que costarán, y al final no los compras y de la otra manera es posible que sí. Entonces yo misma me pongo como consumidora, como compradora y estoy aplicando esa estrategia y me está dando buen resultado. Y luego otra cosa que estoy haciendo es, perdonad, es presento 3 ofertas siempre yo sola, o sea, como estrategia de venta también. Presento siempre 3 estrategias. He elaborado como paquetes y entonces si me piden plan de igualdad nada más, pues yo presento el presupuesto que me han pedido de plan de igualdad. Y luego presento otras 2 ofertas más completas. Igual plan de igualdad con protocolo que incluya protocolo de acoso y algunas de las acciones igual de formación o tal de desarrollo del plan de igualdad. Y luego otro más completo que incluye, por ejemplo, también el seguimiento. Con lo cual me piden un presupuesto y yo me lanzo y ofrezco 3. Digamos, de esa forma, pues al ofrecer los paquetes siempre incluye un descuento en los paquetes. Hombre, a día de hoy os debo decir que todavía no me han contratado ningún paquete, ¿eh? Pero bueno, sí que he visto también, como me gusta mucho el marketing, pues sigo, digamos, chupando de ahí. Y sí que hay gente que dice que como estrategia de venta está muy bien, porque tú ya estás presentando 3, con lo cual ya tienes como más facilidad de que la gente, aunque se te quede con el tuyo más barato, pero ya está valorando 3, o sea, como que tienes más posibilidades de que te lo den. Y entonces, bueno, al ofrecer los paquetes, pues lo que os digo, siempre en los paquetes meto un tanto por ciento de descuento, con lo cual la gente va viendo también, pues bueno, es que al final si haces un plan de igualdad, luego vas a tener que desarrollar las acciones del plan de igualdad, vas a tener que hacer el seguimiento. Y si vas viendo, joder, que vas teniendo un descuento por contratarlo todo junto, pues bueno, igual ahí, ya os digo que todavía nunca me los han contratado, pero bueno, yo esas estrategias las estoy usando. Es más curro a la hora de elaborar un presupuesto, pero bueno, una vez que te pones con el trabajo que lleva a elaborar un presupuesto, poner a mayores algunas cositas más, no es tanto tiempo a mayor el que me lleva. Y ya está, lo que yo os puedo aportar por mi parte. Gracias, Eva. Ana Valero está levantando la mano. Sí, solo para añadir, ¿me escucháis ahora mejor? ¿No me escucháis nada? Sí. ¿Ahora me escucháis? Sí. Vale, a ver mejor. Solo para añadir, porque al escuchar a Eva, sí que, por ejemplo, yo hago algo parecido a ella, hacemos algo parecido a ella, pero que es en el mismo presupuesto, cuando detallamos, tú que has puesto, detallamos encuestas o entrevistas,
Eso sí que lo hacemos como en paquete para que puedas quitar. Es decir, si yo te hago 5 entrevistas es tanto, si te hago 3 entrevistas es tanto, si quieres unos grupos de discusión. Y ya si tú no tienes presupuesto, pues bueno, te haremos un plan, pero a lo mejor los grupos de discusión no te los podemos hacer. Un poco esa idea sí que la estamos utilizando también. Fenomenal. ¿Alguien más quiere comentar algo? No hay ninguna mano levantada. No es que estéis teniendo dificultades técnicas para levantar la mano, ¿verdad? Vale, pues entonces, si os parece, podemos hablar de la siguiente pregunta de este mismo punto, que es que ya que hemos hablado de estas estrategias, quizá también podemos compartir en particular dificultades con las que nos encontramos respecto a la venta en sí, respecto a la fijación de los honorarios, que también un poco habéis hecho algún apunte al respecto, modificaciones en el encargo inicial y la dificultad para facturarlas aparte, que es un tema que además ya también salió en el chat, y este tipo de cuestiones. A ver. ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Ana? Voy yo. Pues bueno, yo una de las cosas que sí he aprendido a lo largo de este tiempo es precisamente a manejar lo último que has comentado, que hablábamos de este tema en el chat recientemente, ¿no? Que yo os lancé ahí un SOS porque de pronto un día me vi pues contra la espada y la pared, ¿no? Con una de las entidades que estoy trabajando actualmente. Y es a una modificación de los acuerdos previos. De pronto te encuentras con que va pasando el plazo de ejecución, que tú ya has avanzado en los productos, que los tienes entregados los productos, pero que hay un cambio en lo que sea o en cosas así de cierta... Bueno, a lo mejor no era muy grande en mi caso este cambio, o sea, no sé lo que pasaría si hubiera un cambio muy grande, pero en definitiva, si hay una transformación, si un proyecto se alarga en el tiempo, obviamente la realidad también es cambiante. Entonces, la dificultad de cómo afrontar esos cambios cuando te solicitan que los ingreses en el mismo presupuesto que se había avanzado, cuando eso además te está suponiendo a ti más horas de trabajo de una manera considerable, no un par de horas de trabajo, sino importantes cambios, ¿no? Entonces, bueno, el aprendizaje ha sido, que ya lo mencionaban algunas socias, a incluir una cláusula en la firma de contrato o de acuerdo inicial en la que se establecen todas esas condiciones de modificaciones posteriores. Es decir, los datos o la información se entregará en tal fecha y si se producen cambios después se hará una revisión de presupuesto o no se admitirán cambios porque la fecha es de corte de información es tal o cual, ¿no? Entonces, bueno, esas pequeñas cosas que yo creo que tienen que ver con el desarrollo de una, como a un nivel de empresaria, es que no sé cómo nombrarlo, pero al final como que tienes muchos roles, ¿no? En una empresa, quienes estáis aquí tenéis empresa, pues también lo sabéis. Estoy pensando ahora en ISA, pero igual hay otras que tenéis, ¿no? O sea, que al final hay tantos roles que desempeñar que muchas veces, o sea, que no lo sabes, que tú llegas como una técnica, pero esto es mucho más grande. O sea, tienes que saber de marketing, de venta de producto, de no sé qué y de negociación. Entonces, bueno, pues para mí esa es una de las mayores dificultades. Yo ya me quedo con la copla y haré un tipo de cláusula para que me valga para todo. Probablemente ahora se me ocurra alguna más, pero así esta es la herida más abierta que tengo actualmente. ¿Queréis? A ver. Bueno, ¿quién iba a hablar? ¿Iba a hablar alguien? Isabel, no había ninguna mano levantada, así es que puedes hablar sin problema. No, Isabel. yo tampoco, es que en un rato tengo que irme, pero me parece bien lo de esa cláusula. Yo creo que ese es un problema con el que nos hemos encontrado bastantes veces. El tema, yo creo que es que nosotras trabajamos fundamentalmente con la administración, no con empresas privadas, con lo cual se nos da menos esa problemática, puesto que tú trabajas sobre un pliego. Y la administración, por otro lado, tiene, digamos, un planteamiento de plantilla más estable cuando estamos haciendo diagnósticos de personal, ¿no? Pero sí se puede exceder la demanda siempre, no solo con los planes, sino con cualquier actividad que vayas a hacer, cualquier encargo.
Hombre, aparte de firmar contratos, que eso es yo creo que el elemento básico para tener una garantía de qué es lo que hay que hacer, yo siempre me encontré con que, bueno, que siempre fue posible en general negociar en el sentido de, bueno, si se está excediendo la demanda por aquí y no se puede aumentar el precio porque no lo hay, ¿qué es lo que quitamos de lo que está contratado? Y en general, pues bueno, si la gente es razonable, entra a decir, vale, vale, porque lo entienden. Yo incluso, de hecho, el otro día todavía tuve que hacer una videoconferencia en un proyecto que no estaba prevista y sin decir nada ya me dijeron que le pusiera precio. Entonces, bueno, depende mucho de la clientela, y la administración tiene un comportamiento que muchas veces, que yo creo que las empresas privadas no tienen. Porque para la administración lo de tener un plan de igualdad es una guía y es una obligación, pero es también una guía para actuar, y para las empresas es cubrir un expediente. En general, hay casos que no es así, pero en general es, a mí la ley me obliga a esto y cómo voy a tener este documento lo más barato que pueda y a ver qué puedo hacer. Si lo puedo hacer por 5.000, no lo voy a hacer por 12.000. Entonces, mi experiencia me dice eso, no sé el resto. Que yo a esto lo que me lleva es a la reflexión del tema de las tarifas. Yo creo que esta asociación, si algo tendría que hacer, sería plantearse alguna discusión o algún tema sobre las tarifas como hacen otros ámbitos profesionales, ¿no? Que no siempre es la misma, depende lógicamente del grado de expertía, de experiencia, en fin, de muchas cosas, pero sí que hay unos mínimos que no se deben de bajar porque entonces se hunde el mercado. Pero bueno, nada más. Perfecto. ¿Tenemos alguna mano más? ¿Alguien que quiera hablar espontáneamente, ya que somos muy poquitas? Hola. Irene. Bueno, pues la verdad es que yo como parte de Sibilas somos bastante nuevas en este mercado, ¿no? Entonces, a mí lo del contrato es una cosa que me interesa mucho aprender, ¿no? Porque a raíz de la consulta que hizo Ana en el chat y que mencionaron lo de la cláusula, me pareció súper interesante, pero me pareció que igual hay otro tipo de cláusulas y otras cosas que debería incluir un contrato y que lo desconozco, ¿no? O sea, entonces no sé si en este espacio puede servir para compartir también un poco qué tiene que tener un contrato de elaboración de un plan de igualdad, ¿no? O sea, qué cosas mínimas básicas tiene que tener. Si queréis te contesto, no lo sé. Pues, vamos a ver, un contrato da igual en qué ámbito sea. Hay determinados contenidos que tiene que tener. Uno es la duración cierta, otro es el contenido claro de lo que se va a hacer, es decir, qué es lo que yo estoy. Es como si compro una casa o lo que compre, cualquier cosa que compre y que pase por un contrato. Es decir, cuántos metros compro, qué condiciones tiene, etcétera. En el caso de un plan, cuál es el contenido del trabajo a desarrollar. Es decir, tenemos duración, contenido y precio. Y luego ya cláusulas que se puedan añadir. Pero esos tres elementos tienen que estar en todos los contratos. Claro, sí, gracias. Pero me interesa mucho saber qué otras cláusulas puede haber. Que las que tenéis más experiencia, igual sabéis ya por la experiencia que habéis tenido precisamente, pues yo ya añado una cláusula por este otro tipo de cosas que suceden a veces, no sé. Es que eso ya es lo específico de cada tema, no lo sé, yo ahí no te podría añadir mucho. ¿alguien quiere comentar algo sobre el tema de los contratos? Que yo creo que una de las cosas importantes que debería de contener es también las condiciones de pago. Y bueno, pues si pagas todo junto al final, si se va pagando por entrega de fases de trabajo o algo así, yo desde luego condiciones de pago sí pondría.
Yo también, Irene, lo que suelo hacer es, no lo hago siempre, a veces la cosa está demasiado clara cuando es con una administración, como decía Isa, sobre todo a nivel de formación, pero si es para otras cosas o con otro tipo de entidades, pongo un apartado que pone qué incluye y qué no incluye. Porque, por ejemplo, pues no incluye desplazamientos, o no incluye gasolina o dietas o lo que sea en cada caso, o no incluye los materiales, documentación entregable, o sí la incluye. Son todas esas cositas que no sería como una cláusula, igual no responde exactamente a lo que quieres decir, pero a mí eso me vale mucho para luego no decir, mierda, se me pasó esto y ahora me están pidiendo no sé qué, y como no había dicho que no lo incluía, a ver cómo te las maravillas para decir, eso cuesta un poquito de dinero, ¿sabes? Entonces, había levantado la mano, pero la ha quitado. Ana Valero, no sé si quería decir algo. Sí, bueno, yo solo añadir a lo que habían dicho, que una cosa que yo añado también en algunas de las formaciones y tal, es que empecé a añadir, es qué pasa si se cancela, o sea, si se te cancela la formación no sé cuánto, 24 horas antes o tal o cual. Y otra cosa que voy a añadir próximamente, que no he añadido todavía, que siempre lo digo, no he añadido, es el hecho de si vas a alguna reunión con la empresa porque quiere adaptar la formación, reuniones extra, uy, espérate que ahora quiero que me pongan no sé qué, vamos a reunirnos media hora, eso sí, también voy a empezar a ponerlo, que aunque sea a un precio, ¿no? Porque al final te contratas la formación, pero después va a no sé cuántas reuniones o tal. Entonces eso lo añado también, o sea, no lo he añadido, lo voy a añadir próximamente. Fenomenal. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta cuestión? Ah, sí, Andrea. Fenomenal. Andrea tiene la mano levantada. Que yo os quería preguntar, no sé si Ana justo es lo que he comentado, porque he perdido el sonido cuando estaba hablando entre medias, pero yo os quería preguntar en cuanto al contenido que decíais, contenido claro. A mí me surge siempre la duda aquí de cómo de claro, cómo de específico, o sea, si te concreto mucho, siento que a veces me paso y me puedo estar pillando yo sola los dedos. Si te concreto poco, siento que a lo mejor te estoy dejando mucho margen para que tú digas, ah, pues yo lo he entendido así, entonces te meto lo que me apetezca. Entonces, a lo mejor esto es tema demasiado extenso, ¿eh? Y lo dejamos para otra, pero por si así en resumen. ¿Alguien quiere contestar a Andrea? Yo, como me voy a ir, vamos a ver, yo creo que todo debe de quedar suficientemente claro en la propuesta de trabajo que presentas. Y que luego eso puede dar lugar a un contrato mínimo, pero se firma también la propuesta. Es decir, que las dos por ambas partes. Entonces, ¿cuál es el riesgo? En una propuesta excesivamente detallada, el riesgo es que te la fusilen. Y no te quedes tú con el trabajo, pero sí se queda otra gente y bueno, pues simplemente lo va a hacer otra gente o lo hace la propia empresa con otros medios, siguiendo lo que tú planteaste. Entonces, claro, la dificultad está en encontrar ese punto en el que tú das la información suficiente para que sepan qué es lo que vas a hacer y cuánto cuesta, pero no es tan detallada como para que se queden con ello. Eso es difícil y no hay nada, no hay ninguna regla, no hay ninguna receta para eso. Entonces, bueno, yo os dejo, que me tengo que ir, ¿vale? Venga, hasta luego, Isabel. Gracias, Muchas gracias. Y ya miraré la grabación. Un Gracias, saludo. Isa. Adiós. Venga, hasta luego. Chao. ¿Alguna queréis añadir algo sobre este tema? Paola, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas. Mi pregunta va un poco en la línea de, un poco haciendo referencia a vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo hacéis para calcular los tiempos? Es decir, la duración de un contrato. O sea, ¿cuántas horas de dedicación? También porque, dependiendo un poco del contexto de la empresa, de la entidad, de la cantidad de gente, eso varía un montón. Entonces, ¿cómo sabéis cuánto va a
a ser grande o pequeña, no sé, la vuestra dedicación, por un lado. Por otro lado es el precio, ¿no? que tienen los planes de igualdad. Y ya está, gracias. Gracias, Paola. Pues Eugenia ha levantado la mano. Eugenia, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Tienes el micro quitado todavía, Eugenia. Perdón. Yo quería hacer una reflexión porque probablemente me tenga que ir antes de que termine. Y es que yo empecé hablando en contratos y en general de hacer planes de igualdad, pero en realidad lo que hacemos es un asesoramiento cuando entra en juego la negociación, o al menos yo lo entiendo así. Haces un asesoramiento, pero luego el producto final es la empresa la que decide cómo queda. Porque hay cosas que aunque tú creas y tú asesores que tiene que incluirse o que tiene que hacerse de esa manera, tiene la potestad por temas de negociación de decidir cómo va a quedar el diagnóstico, cómo va a quedar el plan de igualdad. Y contestando a una de las preguntas de Paola, yo creo que el tema del tiempo se ve un poco con la experiencia de ir haciendo unos y otros, como bien dice, dependiendo también del personal, de tal y cual, pero yo creo que para no pillarse uno a los dedos, los 6 meses tirando muy por lo largo, por lo menos los que yo he hecho, deberían aparecer en el contrato. Ya si echas 3 meses, pues estupendo. Lo que sí yo, por ejemplo, pongo en el contrato el tiempo en el que la entidad tiene que entregar esa documentación que le pido para hacer el diagnóstico, para que esto no se eternice. Esa era mi aportación. Si podéis ambas, Paola y Eugenia, bajar la mano para que no se confundan después los turnos de palabra, fenomenal. En el mismo sitio donde habéis dado a levantar la mano, cuando la tienes levantada te permite bajarla. Fenómeno. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta cuestión? Eva. Fenomenal, Eva, pues Vale. La palabra es tuya. Yo con referencia a los tiempos, es que no me atrevo a poner, yo me puedo comprometer a, una vez que tenga cierta información, un tiempo de elaboración de esa información, ¿no? Pues una vez que están estos datos, yo me puedo comprometer a entregar en X plazo el producto. Pero yo, bajo mi experiencia, me parece muy peligroso indicar un plazo en lo que es la elaboración de planes de igualdad desde el principio, porque al final, como bien comentaba Eugenia, dependen de la negociación con las comisiones de igualdad. Y eso puede alargar el proceso y lo puede alargar mucho. De hecho, tenemos ahí el caso, por ejemplo, del Banco de España, que yo el Banco de España no sé actualmente si tendrá por fin el plan de igualdad, pero hace un año llevaban la hostia con el plan de igualdad paralizado por una cuestión de negociación, es que es negociación colectiva. Y como es negociación colectiva, las negociaciones se pueden atascar y entonces comprometerme yo en un plazo en el que al final el margen de decisión o el margen de maniobra no está en mis manos, a mí me parece un poco peligroso. Entonces yo sí que me parece súper bien lo que decís, de poner tiempos de entrega, por ejemplo, de información y de datos por parte de la empresa, y yo luego lo que hago es, a partir de tener toda esta información, yo esto lo elaboro en tanto, pero claro, yo por ejemplo ahora mismo con el que estoy haciendo, la relación con la Comisión de Igualdad está siendo bien, fluida y tal, pero claro, entre que se convoca la comisión, que se pueden reunir, que luego se reúnen, que luego al final te piden modificaciones sobre el trabajo que presentas, que luego se vuelven a reunir. A ver, solamente para las fases de encuestas y de
entrevistas, nos hemos tirado meses para llegar a un consenso, para que luego esos documentos sean documentos consensuados. Entonces, a mí, por eso en principio me parece un poco peligroso poner yo desde un principio plazos, pero bueno, igual otras que cuenten con más experiencia ahí me podéis estar completamente en desacuerdo y soy toda oídos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría. De hecho, es que yo hace poco que he presentado un presupuesto de plan de igualdad y he visto otros de otra gente que se estaban comprometiendo a entregar el diagnóstico en un mes y yo de verdad es que me he quedado como bastante flipadita. ¿Cómo puedes comprometerte a presentar? Bueno, no el diagnóstico, era el plan de igualdad entero. Bueno, aparte de que el precio era como que me puedo morir de la risa, eso será algo, supongo que hablaremos un poco más adelante, del intrusismo del sector y de cómo se están tirando los precios. Luego el riesgo que yo vi, dije, pero ¿cómo puede una entidad comprometerse a entregar un plan de igualdad en un mes si es que son negociados? Entonces es que ahí se te puede escapar. Y bueno, nada más por mi parte. Supongo que habrá compañeras que pueden decir algo de esto. Bajo la mano. Gracias. Eugenia había levantado la mano a continuación y después Ana Chillida. Vale, yo en relación a lo que está diciendo Eva, probablemente es otro punto que deberíamos de meter en el contrato, ¿no? El que si se alargan las negociaciones, ¿qué pasaría en esa situación? Desde luego, lo que es evidente que esto es, cada caso puede ser un mundo. Yo hasta la fecha los que he hecho pues no han durado más de 6 meses, pero puede ser que mañana me encuentre con uno que me dé la lata, como se suele decir, y bueno, y poco más es lo que quería decir. Ana Chillida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdona que antes no me llegaba bien la conexión donde estaba y tenía que quitar la cámara. No, de eso que estabais hablando, de los plazos, claro, yo no sé cómo, con esto que estaba comentando Eva, claro, no sé cómo lo organizáis. Quiero decir, si tú no tienes un plazo de finalización, quiero decir, ¿cuánto tiempo puedes estar tú a disposición de una empresa? ¿No? Que además ahí es donde se pueden dar nuevas peticiones, cambios, voy, vengo, pienso. Quiero decir, pero también yo creo que hay, como siempre, nos toca hacer una reflexión desde el sector en el que estamos. Yo siempre que me pasa eso pienso, digo, ahora voy a hacer una consultoría de calidad y voy a ver si alguna consultoría de calidad va sin plazo, ¿no? Y dice, no, mis servicios técnicos a su disposición hasta que ustedes consideren. No lo creo, ni ninguna consultoría, ni Arthur Andersen, ni ninguno de esos creo que vaya como, aquí estoy, a su disposición todos los meses que hagan falta. Porque esos son meses que yo igual no me están dando mucha guerra, pero no puedo comprometer otras cosas porque sé que en algún momento voy a tener reuniones, revisar documentos, no sé qué, y pueden caer, como decía Ana, nuevas demandas de ahora cámbiame los datos porque han pasado 5 meses y claro, ya no es lo mismo. Entonces, a veces yo creo que tenemos que pensar un poco que, ¿por qué nosotras sí permitimos eso? Cuando seguramente ninguna otra consultoría ofrece sus servicios sin plazo de finalización y si lo hacen, lo cobran y caramente, ¿no? Cada hora, cada mes de más, cada tal, ¿no? Como cualquier... Entonces, yo creo que ahí tendríamos que plantearnos, es verdad que son negociados, que muchas veces, pero igual que pasa con la administración, que como decía antes Isa, es con la que trabajamos, y a ti te contratan y tiene que haber un plazo de entrega y un plazo de finalización y tú te tienes que ajustar, pero la entidad que te contrata, que quiere tener una asistencia técnica, también sabe que te tiene hasta tal mes. Y si tal mes no has finalizado, se queda sin asistencia técnica. ¿Sabes? Quiero decir que a veces creo que eso, que somos como siempre nos pasa, ¿no? Muy comprensivas con las circunstancias de los demás y porque como decimos, bueno, pues mientras están negociando yo estoy con otras cosas, ¿no? Pero no es verdad, porque ahí estás con el run run en la cabeza, porque en cualquier momento Entonces yo creo que eso que deberíamos también ser serias con eso de las cláusulas de tiempo, pero no poner una alternativa, como no sé quién comentaba antes, es decir, esto dura contra aquí y a partir de aquí tienen ustedes, como decías tú antes, Eva, una bolsa de horas para terminar, revisar, adaptar y no sé qué, de tantos euros por cada 20 horas de consultoría que ustedes me soliciten, ¿vale? Para rematar el plan o para hacer los cambios que salgan de la negociación o para adaptar el diagnóstico.
¿no? Mi hora de consultoría, a partir de aquí, pues vale tantito, ¿no? Pero no estoy abierta, o sea, la consultoría no sigue abierta in eternum, porque es que si no, es pérdida segura. Y es carga mental, que para eso nosotras las mujeres somos expertas, porque tenerlo ahí es una carga mental más, por mucho que mientras estás negociando tú no estés pringada. Ya, gracias. Yo quiero apuntar algo y si puedo, Clara, es que yo no tengo la opción de la manita, debe ser porque soy la anfitriona. Probablemente, es que en el fondo mandas tú. Bueno, pues entonces voy a intervenir. Perfecto. Que veas el chat, porfi, ¿vale? Porque Sí, lo he visto, lo he visto. Vale, genial. Y luego ya después, yo quería responder un poco muy en la línea que acaba de comentar Ana Chillida. A ver, no voy a repetir lo que ella ha dicho, que suscribo totalmente, sino que además desde la experiencia mía, en este caso con entidades del ámbito privado del tercer sector, el tema de la negociación de las medidas entre las partes interesadas, ¿no? En la representación de trabajadoras y trabajadores y empresa, ya no forma parte de nuestra labor. O sea, tenemos voz, pero no tenemos voto, o tendríamos voz, pero no tenemos voto. Tal y como yo trabajo, nosotras hacemos el producto entregable del plan de igualdad hasta un determinado momento, después de toda la metodología de recogida de información y la sistematización, análisis, etcétera. Y tú, en función de eso, ya haces tu propuesta de medidas. Esas medidas luego son negociadas, pero nuestros servicios, o tal y como yo trabajo, la mayor parte de las veces se han acabado. Si luego quieren un apoyo, la entidad, que al final es quien te paga, recursos humanos o la empresa, para ayudarles o asesorarles en esa negociación de medidas, oye, pues eso va aparte. Así que esa prolongación un poco, yo creo, Eva, que tú estabas diciendo, yo no me he encontrado con ella porque ya no forma parte del servicio que doy. Hombre, si llegamos a tener la capacidad, no sé si alguna de las compañeras tiene, de vender aparte ese acompañamiento, pues genial, pero no formaría parte como de ese primer bloque, digamos, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que se marca muy, muy claramente todo ese tema. Vale, Ana Chillida, la has bajado, lo he visto, lo he visto. Ana Chillida estaba pidiendo la palabra. Solo una cosa, en la línea también de lo que comentó antes Ana Valero, de que le había servido lo de detallar, ¿no? Para que no hubiera lo de detallar los productos, para que la gente aceptara los precios, ¿no? También yo creo que si somos muy rigurosas en los entregables, es decir, en los hitos de nuestro trabajo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es el diagnóstico con entrega de tal, esta parte que tiene una entrega de tal y esta parte que tiene una entrega de tal, y queda muy claro qué es lo que yo voy a poner encima de la mesa en cada fase. Luego también es más difícil que la empresa te dé, ¿no? te enrede o te tenga más tiempo esperando, sobre todo por lo que Ana, porque tú dices, en esta fase yo entrego esto, en esta fase entrego esto. Otra cosa, como decía Ana Valero, es que, bueno, yo cómo lo voy a hacer, y cuanto más detallado lo explique, mejor. Pero también muy, muy claro los hitos y lo que yo voy a poner encima de la mesa en cada fase, para que no haya enredos, ni engaños, no, sino eso, cada fase termina con este documento, esta reunión, esta puesta en común, lo que sea. Y ya, porque luego también es más fácil negociar, es decir, estos serán mis hitos, estos serán mis entregables, afuera de aquí, pues entonces ya negociamos. Porque a veces nos pasa que si no está muy claro, entre que nos cuesta lo de la negociación y que si encima no está excesivamente claro, efectivamente, en nuestro contrato, en nuestro acuerdo, más difícil nos resulta todavía, ¿no? Porque, claro, al no estar clarito en el papel, pues entonces ya sí que estamos dadas, ¿no? Nada más. Fenomenal. Bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente punto y luego al final, si nos queda tiempo y queréis que volvamos sobre esto y añadamos alguna cuestión más, pues sin ningún problema. Entonces, el siguiente punto que teníamos en nuestro orden del día era la gestión de la comunicación con las empresas. Y en este punto habíamos pensado que podríamos compartir cuáles son vuestras mejores prácticas en materia de comunicación. En relación, por ejemplo, con la designación de interlocutores, los medios que empleáis para comunicaros con el cliente, por ejemplo, teléfono, WhatsApp, correo electrónico, menciono varias para generar la conversación, o cualquier otra cuestión que se refiera a la comunicación que penséis que pueda ser relevante. Sí. Mirad, tomó la palabra
directamente porque precisamente estábamos hablando ayer de este tema y, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me plantea dificultades es los clientes que se dirigen a mí por WhatsApp. Sobre todo desde que trabajo por mi cuenta, es muy frecuente. Antes los clientes del despacho, yo trabajaba en un despacho grande y es un cliente diferente y entonces tiene otras maneras de dirigirse a ti, ¿no? Salvo algún cliente concreto. Pero ahora me pasa con muchísima frecuencia que me escriben por WhatsApp. Entonces, a veces no es fácil gestionar sobre todo los tiempos, porque claro, el WhatsApp, salvo que seas una persona muy respetuosa, que no es lo que suele suceder con mayor frecuencia, se presta a escribir a horas intempestivas y a mirar si has mirado el mensaje a las 10 de la noche y cosas así. Y me he encontrado, por ejemplo, con clientes que me han hecho consultas a las 11 de la noche. Y en esos casos la verdad es que yo soy muy rigurosa y es que ni siquiera lo abro para no tener la tentación de contestar y para que, sobre todo, establecer los límites y que el cliente sepa que eso no va a ser aceptable, ¿no? Pero sí me resulta, por ejemplo, a mí personalmente complicado decir por WhatsApp no. Y quizá, a lo mejor, habría que planteárselo con carácter previo. No sé vosotros cómo y vosotras cómo lo vivís este tema. Por mi parte, a mí solo me ha pasado una vez que me han contactado lo que es para algún trabajo concreto por WhatsApp y yo directamente, o sea, sin ningún pudor, yo no trato los temas por WhatsApp, pásamelo por correo electrónico y lo hablamos todo, yo te mando un correo con la de esta y sin más. O sea, no sé si le ha sentado bien o mal, pero... O sea, no dudé ni un momento y fue un mensaje todo, o sea, simplemente porque yo no miro el WhatsApp mucho, me resulta súper agobiante y se pierde mucha información por el WhatsApp. Entonces, simplemente expresando que por la buena comunicación y desarrollo del trabajo, y yo a la comunicación casi toda es vía teléfono y correo electrónico. Y normalmente cuando hago una llamada mando un correo electrónico con los puntos que he hablado en la llamada para que quede constancia y me lo verifique. Eso es un poco nada. Fenomenal. ¿Alguien quiere comentar algo? De la manera en que pone límites u otras formas o referente a otras formas de comunicación. Coral. Vale, nosotras, no, yo suelo comentar, nosotras sí trabajamos con WhatsApp. De hecho, hacemos grupos, me da igual que sea un plan municipal. Yo tengo el grupo de un pueblo que se llama Gorliz, que está medio pueblo metido en Gorliz y nosotras también. Y en los planes de empresa, bueno, antes he puesto en el WhatsApp que yo no participo porque solo trabajo con planes subvencionados. Entonces está claro que los planes son mucho más seguros. Quiero decir, el tiempo lo marca la institución. O entregas el plan a Emakunde a los 10 meses y 20 días o no tienen plan. Entonces, y se quedan sin subvención. Entonces, digamos que es como más sencillo, ¿no? Pero a mí el WhatsApp es un elemento que me parece cercano, que nos acerca, que además posibilita que todo el grupo estemos en contacto y sabiendo lo que pasa. Claro, no sé, realmente a casi nadie se le ocurre escribir a partir de las 7:30 o así, a no ser que vaya a haber reunión. Entonces yo no sé, no he tenido esa experiencia. Así como tengo colectivos con los que sí, me pueden escribir las viudas a las 11 de la noche. Cuando hablo de planes de igualdad, normalmente yo no me he encontrado con gente muy razonable, por lo visto, porque no nos molestan. Sí, creo que el verbo es molestar, sin más. Pero el WhatsApp es una herramienta rápida, cercana y que posibilita que todo el mundo que está implicado quiero decir, yo hago un plan para la igualdad en una empresa y no mando el plan de igualdad a la dirección, se lo mando a toda la comisión, no, a toda la plantilla de rebote, si tengo los WhatsApps, ¿no? O sea, la comunicación es directa con todo el mundo que participa en ese plan. Y eso es bueno. Claro, tu punto de vista yo lo veo muy interesante porque me parece que efectivamente el WhatsApp en ocasiones se convierte en una buena herramienta y el problema es cómo manejarlo cuando en ocasiones no. O sea, porque a mí me pasa eso, yo no les digo de entrada que no pueden usar el WhatsApp porque en el fondo parto de la base de que lo van a usar de manera respetuosa igual que lo uso yo, ¿no? Entonces luego te encuentras con que cuando ya has establecido ese medio de comunicación y parece que está aceptado por las partes, ¿no? Hay personas que se saltan los límites normales. Entonces, por eso a mí me resulta tan complicado poner límites, que lo preguntaba José Luis, ¿no? ¿Cómo poner los límites? A mí me cuesta por eso, porque en el fondo para mí es una buena herramienta si la usas bien. Pero
Cuando no, quizá a lo mejor en ese momento es cuando tendríamos que establecer el límite y plantear que eso no es aceptable y decirlo de manera asertiva, ¿no? No sé si alguno más queréis comentar algo sobre esto de la comunicación, los interlocutores que decíamos. Precisamente respecto a los interlocutores, Coral hablaba de poderse dirigir a toda la empresa. No sé cómo lo gestionáis el resto, si con solamente algún interlocutor determinado o para unas cosas unos y para otras otros, uno o varios. En mi experiencia casi siempre se define desde el inicio quién es mi interlocutora y generalmente es quien desde la entidad, bueno, está un poco al cargo de ese proyecto. En ocasiones ha habido dobles interlocutoras, pero no es algo incluso que ni que decida yo, que lo decide la propia entidad, pues por su manera de funcionar y estructura, y suele ser con quien yo siempre, bueno, pues tomo las decisiones o decido las cosas o establezco todo lo que haya que establecer. Y casi la mayor parte de las veces nunca ha sido alguien con un rango de decisión total, es decir, siempre al final son intermediarias frente a terceras personas o grupos de personas en donde se toman las decisiones finales sobre el proyecto. Eso entorpece muchísimas veces la agilidad, ¿no?, del propio plan de igualdad, pero bueno, entiendo que responde a la naturaleza jerárquica de las organizaciones, o bueno, o no jerárquica, entendedme, a la manera de organizar de las propias entidades. Y yo tengo muy poquito margen de decisión ahí, en realidad. Ana Chillida estaba pidiendo la palabra. Quería también preguntaros, ¿no? Porque a nosotras nos pasa y a veces es un poco complicado que a veces tener tantos medios de comunicación y tantas herramientas de comunicación lo que nos hace es que hay como un exceso. Hay gente que nos llama por teléfono, gente que usa el WhatsApp, gente que usa otros medios que tenemos de plataformas y tal. Y al final ahí se produce como una incomunicación, es decir, tú te lo han dicho a ti, pero te lo han dicho por un canal que solo te has enterado tú, que no es un grupo, pero entonces tú lo tienes que devolver al grupo, o te lo han dicho por otro canal que es de otra parte del equipo. Al final, como se haga de las herramientas, sino que a veces tener tantas herramientas de comunicación tan variadas, a nosotros a veces nos genera un sobreesfuerzo de tener que recopilar y centrar lo que me ha llegado, lo que no, porque eso, ¿no? Como decía antes José, pues cambio en los grupos, ahora esta no va a venir, pero me lo ha dicho en privado y entonces el resto del grupo no se ha enterado y han cambiado y eso a veces nos genera, eso ya os digo, un sobreesfuerzo de tener que en un canal donde esté todo el mundo y traer lo que todo el mundo ha ido diciendo, cada cual por donde más cómodo le resulta, para que todo el mundo esté enterado y además luego, como decía también Ana Valero, luego que quede constancia, porque claro, no vale solo que tú me lo has dicho por teléfono y me has cambiado porque yo pienso y esto a mí no me parece. Ya, pero eso déjamelo por escrito, porque yo luego cómo sostengo que es que tú me dijiste por teléfono que no te parecía y yo lo cambié y ahora voy al grupo, ¿no? Es decir, que nos ponen en una situación a veces también comprometida porque si las cosas no vienen, no, es decir, que lo que me parece que provoca es tanta cantidad de medios es cierta informalidad en la comunicación. Es decir, lo mismo usamos para el colegueo, para los amigos y tal, que para porque nos es cómodo, porque lo usamos todos los días, porque no sé qué, y se produce cierta informalidad y se pierde de vista eso, que yo no puedo tomar decisiones sin que el resto de la gente lo sepa, sin que haya un canal común para esa comunicación. Yo no sé cómo solucionáis, bueno, os he oído algunas opciones que tenéis, porque lo que dice Coral del WhatsApp, claro, casi todo el mundo se tira al WhatsApp porque es que es lo cómodo, lo rápido, pero igual te lo ponen en el grupo, que de pronto un día te piden un privado o te mandan un audio y entonces ya no está en escrito y es como un poco una locura. Yo no sé cómo lo gestionáis vosotros. A ver, yo por lo que comenta Ana, yo os tengo que decir que cada cliente es un poco un mundo, pero en general, con la mayor parte de comisiones de trabajo, ya sea en el ámbito privado, o sea, en empresas privadas como con la administración pública, siempre trabajamos vía email en cuanto a lo que es la metodología de trabajo y los envíos siempre, y además a toda la comisión. Y siempre establecemos que, digamos, los comentarios, las sugerencias, todo esto, pues vaya en abierto a esa comisión, ¿no? Es decir, que todo el mundo sea conocedor de las consideraciones que haya podido hacer quien sea.
¿Para qué? Para pues generar un clima de confianza, de transparencia y para que todo el mundo pues utilice el mismo canal. Realmente no se me ha dado la circunstancia porque el WhatsApp sí que lo utilizamos, pero lo utilizamos más pues a lo mejor pues con ese punto de coordinación que comentaba antes Ana, ¿no? Con esa agente de igualdad o con esa responsable de recursos humanos, que es un poco la persona que es a lo mejor la secretaria de la comisión negociadora o la persona que pone en común, ¿vale? Y entonces es a lo mejor pues para establecer una reunión, pero las reuniones siempre tiene que estar presente toda la comisión y se convoca a todo el mundo y la documentación se envía a todo el mundo y se envía por email. Entonces, la verdad es que no, me he quedado callada porque no se me da esa problemática que habéis comentado. Nunca he tenido ese problema, ¿vale? O sea, no me he topado con eso, como decía Coral, pues no sé, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero bueno, también es verdad porque se establece desde el inicio, pues, cuál es la metodología y lo hacemos así y no hay que salirse. Hombre, pues puede haber alguien que por lo que sea te envíe una sugerencia o inicie una conversación en modo privado y entonces, pues bueno, pues la siguiente reunión se inicia diciendo, pues hemos tenido esta propuesta o esta, ¿no? Pero igualmente toda la comisión debe de ser conocedora, ¿no? Y además es que es la única manera de que pues exista una, digamos, comunicación fluida y que haya una confianza y bueno, y una transparencia. Por lo menos nosotras lo hacemos así y en principio, otros problemas sí, pero así de comunicación no. Pues si os parece, pasamos al siguiente punto. Lo que estaba previsto en nuestro orden del día ya lo hemos tratado y entonces pasamos al 4, en relación con las mayores dificultades y desafíos en la elaboración de planes de igualdad en las empresas. Aquí es posible que algunas de las dificultades ya hayan salido a lo largo de la conversación que estamos teniendo, pero si hay alguna otra cuestión, alguna otra dificultad que os encontréis a la hora de elaborar los planes y en su caso, qué estrategias utilizáis para evitarlo o para gestionarlo cuando no es posible esquivar el problema, pues sería el momento. A nosotras nos pasó una cosa que no sé cómo, o sea, que no sé si lo gestionamos de la mejor manera y no sé cómo lo haríais vosotras, pero es por saber un poco las que tenéis más experiencia, que igual se os ha dado el caso, ¿no? Que fue una empresa que nos contactó para que se presupuestara el plan de igualdad y a la hora de pues, pasarles un pequeño cuestionario pues, para que rellenaran y saber un poco más de información para presentar la propuesta económica, a la hora de plantear el número de personas que tenían en plantilla, fue un poco complicado, porque era una empresa que tenía muchísima temporalidad, es decir, que era de hostelería y se dedicaban a comedores de colegios y demás, entonces había cierta época del año que tenían muchísima contratación y otra época del año en la que tenían muy poca. Entonces, su respuesta fue un poco, pues depende el mes, depende la temporada, va desde 200 hasta 600. Entonces, claro, fue un poco, claro, y luego también eso influye en el tiempo, es decir, no es lo mismo una empresa de 150 que de 600, evidentemente. Entonces, claro, como tampoco se habían visto nunca inmersos en el proceso de un plan de igualdad, fue un poco complicado de gestionar y de pasar esa propuesta. No sé si tenéis sugerencias en si pasa algo así, qué solución planteáis o cómo soléis pedir la información. Quizá no fue la mejor forma de pedirla, no sé. Un poco así lo lanzo. Coral está levantando la mano. Vamos, no sé si te valdrá, pero nosotras hicimos un plan subvencionado de una empresa social que se dedicaba a los servicios y recursos para personas dependientes, ¿vale? Entonces, claro, tenía un porcentaje de bajas de contratos fantásticos. Es decir, no preguntamos tanto cuánta gente tenían contratada, sino qué número de bajas, qué proporción de bajas tenían en la empresa. Y podía haber 980 bajas al año. La inmensa mayoría mujeres, porque la inmensa mayoría son mujeres las que trabajan.
Claro, ¿qué te está diciendo esto? Que al final hay una precariedad en los contratos importantes porque no es que se den la baja porque se van, se bajan el contrato porque el contrato es por una semana, por un mes. Entonces, eso, si lo analizas, es un dato súper interesante. La precariedad es absoluta. Entonces, no hay que preguntar tanto cuánta gente tienes contratada, sino dime cuánta gente se va a lo largo del año de tu empresa, reina. O chico, o empresa, ¿no? Porque es un dato importante. Eso a nosotras nos dio, vamos, pero... Además es que se explica, o sea, cae por su peso, vaya, no es algo en lo que te tengas que pelear mucho, ves los números y dices, me cachis la mar, igual te vale, sin más, o a alguien le vale, vaya. A mí me ocurren dos cosas que es como un nivel más, más técnico de contenido, no sé, me refiero a las barreras que se ponen con el tema de la brecha salarial. Es decir, lo que me estoy encontrando es que las empresas no quieren hablar de esto, les da un miedo atroz a que haya cualquier tipo de conocimiento del tema salarial por parte del comité de representantes de trabajadoras y no hay más que barreras. Entonces, por mucho que argumentas la reforma del estatuto, por mucho que hablas del Real Decreto, ahora nos hemos quedado a la mitad con el reglamento de salario porque la patronal no ha aprobado, como sabéis, ¿no?, ese acuerdo y solo están sindicatos y gobierno. Entonces, no hay manera. Con lo cual, a mí se me plantea un conflicto más de tipo activista, es que no sé, o sea, profesional, por supuesto, pero por un lado el profesional como que una voz dentro de mí dice, bueno, Ana, que decir, tú pues no puedes hacer más, es que no quiere la empresa, no te vas a pelear, tú les das el servicio y cuida tu salud, ¿no? Y hasta aquí. Pero luego está por ese otro lado pues la inconformidad de decir, coño, a ver, que esto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé, me gustaría escucharos a vosotras, cómo compagináis en una sola voz, o sea, la que tú tienes que dar y no parecer aquí una loca perdida dando dos voces, este tipo de cosas? Para no sentirte a ti misma como una vendida y por otro lado, o sea, estoy tomándomelo un poco con humor, ¿no? Pero yo creo que, espero que me estéis entendiendo, ¿no? Sino decir, ¿qué puedes hacer? Es que no te quieren dar los datos. O te dan algunos datos, pero yo me he encontrado la última vez con una especie de porcentajes que se habían inventado como de medias ponderadas de toda la plantilla por área, por estamento. Me han dado eso y no me han dado más. O sea, ¿y qué no me lo van a dar? Entonces, bueno, pues que me contarais un poquillo a ver ahí qué os pasa a vosotras. Eva había levantado la mano y después José Luis. Vale, sí. Perdón. Bueno, yo, a ver, que me estoy viendo un poco lo mismo de Ana, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la empresa con la que estoy, a ver, bien, porque es una empresa que ya querrían otras estar al nivel de ella, pero luego, a ver, yo la veo una empresa bien, que me está dando gusto, ¿vale? Pero luego me estoy encontrando con esta barrera que además es que no han tenido problemas en darme ningún tipo de datos, pero hostia, no hay manera con la brecha salarial y he llegado también a la conclusión misma de Ana, o sea, es que no me la van a dar y no me la van a dar porque hay brecha salarial. Y estoy encontrando, después de pelearme con los datos como 1.000.000 de veces, dónde pueden estar escondiendo los goles para ocultar la brecha salarial. Y es que, o sea, hay como 1.000.000 de categorías distintas a nivel de coordinadores y tal, o sea, que estén de las categorías de convenio y yo creo que al final es por ahí, porque es que a unos les meten unos complementos que a otros no les están metiendo. Yo qué sé, en las entrevistas me he encontrado gente que dice que no, que todo va por convenio muy bien, pero me he encontrado gente que ha aprovechado y ha dicho y a ver, que en todas las casas se cuecen habas y que la brecha salarial está ahí, es una realidad y en las empresas más sapo nos las vamos a encontrar. O sea, es que lo más difícil es no encontrarlas. Entonces me estoy encontrando con lo mismo que dice Ana, estoy intentando hacer todo lo posible y me estoy encontrando lo mismo con esa barrera. O sea, ya sé por dónde me están metiendo el gol, pero como al final no tengo los datos, pues es que no lo puedo. Y entonces yo ahí lo que sí quería comentaros es, bueno, claro, lo que decía Ana, ¿no? ¿Qué pasa con ese Real Decreto que parecía que iba a salir, en el que
según lo que nos disteis, parece que va a ser obligatorio poner los registros salariales para poder registrar los convenios, pero claro que como todavía no es una realidad legislativa, igual no es algo de lo que podemos tirar para decir a las empresas, bueno, es que luego tú tienes obligación de registrarlo. Es que si no tienes el registro salarial no vas a poder registrar el plan de igualdad y es como si no lo tuvieras. Es que, y ahí estoy un poco como Ana, o sea, estoy atascada de que mientras esa legislación complementaria no salga y no sea una realidad, pues es que no sé cómo intentar convencer a la empresa para que me dé eso. A día de hoy no la tengo y estoy como Ana, vamos, mentalizada de que no me la van a dar. Y ya está. Gracias, Eva. José Luis tenía levantada la mano. Sí, era simplemente igual peco de desconocimiento, pero ¿cómo nos podemos, como consultoras, cubrir un poco las espaldas a la hora de que se nos plantee eso, ¿no? Porque es evidente que las empresas no quieren dar ese dato y si lo dan lo más artificial o lo más oculto posible para que no saquemos la brecha que va a existir. Pero claro, luego por otro lado, yo he escuchado, por ejemplo, que en Inspección de Trabajo se está poniendo bastante seria con todo este tema. ¿Cómo nos cubrimos las espaldas para que, si en una inspección de trabajo le hemos hecho el plan de igualdad a esta empresa, le cae el pufo a la empresa, que no nos caiga a nosotros la responsabilidad? Comentar a raíz de lo que comenta José Luis, creo que es nuestra baza, porque está habiendo inspecciones, ¿vale? Y es la manera de hacerles entrar por ahí, porque bueno, no es lo mismo tener un plan de igualdad donde se establezcan los salarios, las retribuciones, los complementos, tal y como marca, digamos, la legislación, ¿vale? Que tener un requerimiento de una inspección y tener que entregar todo, que para la empresa es mucho más, digamos, complejo, ¿no? Y se puede meter en un marrón porque no solo eso, sino que puede tener mucho más marrones, a lo mejor que no le... Entonces, lo mejor es tratar de que toda esa información se vuelque. Además, tanto en el Real Decreto, bueno, pues se hablaban incluso de porcentajes que parecían, entre comillas, razonables, con lo cual si no se supera unos ciertos porcentajes tampoco hay que asustarse. Lo importante es tener el registro hecho. Y si no tienen el registro hecho y tienen una inspección, pues a lo mejor les sale mucho más caro la jugada, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo requerimientos que está haciendo la inspección, porque me ha pasado algún cliente recientemente, que a lo mejor pues quitando el nombre y tal, pues saber exactamente qué es lo que están pidiendo y eso informar a la clientela de que eso es así y que es prioridad de la inspección de trabajo ahora mismo examinar eso y que, bueno, y que lo están haciendo, ¿eh? Y ya está, esa es nuestra baza, la ley y la inspección, porque ahí sí que les entra miedito y eso le da mucho más miedo que el que se publiquen los salarios. Eso les da muchísimo más miedo. Eso por la experiencia que yo tengo. La verdad es que tampoco trabajamos mucho con empresas privadas. Nuestra, digamos, hueso de trabajo está en la administración pública, pero con las empresas privadas que he trabajado, digamos que la predisposición a mostrar la información la veo bastante similar a la que tienen en la administración pública en cuanto saben que esto, pues bueno, en cualquier momento se lo pueden requerir, mucho mejor tener los datos ya hechos y desagregados por sexo, que es el problema, que generalmente no tienen la información desagregada, pues oye, vamos a hacer ese trabajo y ya lo tienes hecho, si es que es bueno para ti. Y además si hay alguna cosa que nivelar, pues en cuanto lo veas, vas a poder operar y vas a poder poner de alguna manera medidas y dirigir las políticas. Y es que para eso hacemos el plan. No es una operación de maquillaje, es una operación bueno, primero que es obligatorio y esa es nuestra baza también. No es, digamos, potestativo, es obligatorio. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Como sabéis, el último punto se refería a las oportunidades de empleo
y se ha comentado a través de WhatsApp en varias ocasiones la posibilidad de colaborar entre nosotras, para poder optar y para poder realizar proyectos más o menos complejos, ¿no? Me venían a la cabeza a mí, al preparar este punto, por ejemplo, aquellas ocasiones en que puede ser conveniente unir fuerzas porque necesites acreditar una determinada experiencia en forma de solvencia técnica y económica para poderte postular a una licitación pública, ¿no? Ahora que estamos hablando de trabajar con la administración. O bien simplemente porque la envergadura de un proyecto concreto pues exceda de las posibilidades de nuestra actuación como profesionales independientes o como empresas, ¿no? Entonces, pues quería plantearos qué pensáis al respecto, cómo podríamos hacer para colaborar más y mejor. Bueno, nada, en realidad, recientemente una de las propuestas de trabajo que nos llegó a través de la asociación, desde Civilas nos planteamos que nos gustaba, pero que por cómo estamos de tiempo, sobre todo mis compañeras que ahora mismo tienen trabajos con una jornada completa más formales, pero no queríamos dejarlo pasar. Entonces, pues a raíz de eso hicimos la convocatoria, la propuesta a través del chat y salieron varias personas que quisieron participar y hicimos una propuesta que no salió. Pero bueno, a mí me pareció genial. Es que tenemos un espacio que nos ofrece esto, o sea, es una maravilla, me parece. O sea, que lo podemos aprovechar. Y en esta ocasión fue por cuestiones de tiempo, pero puede ser por cuestiones de, jolín, es que aquí hay una cosa, un expertise en particular que a mí me falta, pero sé de alguien, pues no sé, igual que Ana se ha puesto de acuerdo con Clara para sacar adelante este webinar, ¿sabes? No sé, pues es que tenemos el espacio propicio para esto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que debemos seguir, ¿no?, tratando de que este espacio sea, bueno, pues de colaboración e intercambio. Tenemos un know-how, ¿no?, un saber hacer impresionante entre todas y bueno, a veces sí que nos surgen esas oportunidades de proyectos en los que no llegamos a todas, ¿no?, o no llegamos a hacerlo y bueno, tirar de las compañeras de la asociación creo que es un puntazo porque hay muchísimo saber hacer aquí y es interesante que, bueno, que podamos pensarlo, ¿no?, y reforzar esta red interna primero y antes que buscar fuera, que desde luego que fuera también podemos tener contactos, pero bueno, yo no sé, me parece que es algo a pensar y a reforzar entre todas, sí. Bueno, un poco ahí yo creo que en alguna forma es como buscar sistemas de comunicación o sistemas de hacer, o sea, tener claro que tengamos un sistema de cómo nos vamos a comunicar en estos casos y cómo queremos o podemos responder. No sé si tiene sentido lo del WhatsApp o otro canal de comunicación o cómo responder a nivel de WhatsApp y que quien pregunte que sea algo concreto. Pues necesito para una licitación tal persona para currículum, para redactar, no sé cómo sería, pero al escucharte sí que veo lo que dices porque pasa siempre, o sea, las licitaciones son rápidas, estos son 5 días, mañana hay que presentarlo, así. Hay que tener plantilla hecha, o sea, no sé. ¿Puedo contestar? Sí, o sea, no se trata tanto de incorporar el currículum, que eso yo creo que es relativamente fácil, pero para eso yo no sé cómo decirte, la envidia nos manda mi currículum, ¿no? Y otra cosa es colaborar en el diseño del proyecto, es decir, que realmente se vea el saber de todas las personas, ¿no? Sí. O de las distintas empresas, porque yo puedo ser muy buena en empoderamiento y en violencia, pero no saber de evaluación de leyes, ¿no? Entonces, no solamente es, toma, te paso mi currículum, si, nosotras al final, a lo de las guías ya hubo gente que digo, si necesitas mi currículum y tal, pero no es eso, es currar el proyecto, ¿no? Claro, sí, pero me refería un poco a que, claro, ahí tenemos que ver como que generar sistemas para ver cómo sería esa comunicación. Como tú dices, para currar el proyecto, pues tendríamos que reunirnos, ver qué queremos, cuál es el objetivo que puedo aportar y ver quién redacta qué y cómo. Eso necesita un procedimiento, ¿no? Que es un poco ver cómo se hace ese procedimiento, ¿no? ¿O lo estoy interpretando mal, Coral? No, sí, lo que pasa es que yo creo que no hay tantos procedimientos cuando hablas con empresas grandes. Las empresas grandes leen el decreto, te llaman y te dicen colaboramos, montan uno de estos entre sus chiquitientos trabajadores que se van a meter en el plan y 2 de nosotras y no veas qué rápido es. En mi experiencia, por ejemplo, si no está hecho con carácter previo, lo que se puede hacer es pactar quién hace qué
y repartirse el trabajo, y o bien uno hace una parte y otro otra, o bien uno prepara la primera propuesta y la otra persona o la otra empresa la revisa y le añade o le modifica lo que considere, y los borradores se van intercambiando y al final se pulen y se saca la versión definitiva. A mí es que me pasa mucho, no solo para colaborar con otras empresas, sino que nosotras somos 3 socias en 3C Compliance y cada una está en Bilbao, otra está en la Sierra de Madrid y yo estoy en Madrid Capital. Entonces realmente nosotras no nos vemos habitualmente, sino que colaboramos de manera permanente de esta forma. Entonces todos los proyectos a los que nos presentamos juntas como empresa los tenemos que hacer así. Entonces para mí no es complicado pensar cómo hacerlo con una tercera empresa, siempre que haya ánimo de colaborar. O sea, la colaboración, de hecho, va a funcionar si también funciona la preparación de la propuesta, ¿no? Porque precisamente ahí es donde vas a ver si con esa otra persona o con esa otra empresa te vas a poder entender luego cuando haya que ejecutar el proyecto y repartirse el trabajo. O sea, yo creo que es cuestión de coordinación y de pactar y de hablar claramente, y también en función del tiempo que tienes en ese momento cada una de las personas que va a colaborar, ser flexible en ese sentido. No, más que todo era un poco también lo que, como estaban comentando, ¿no? Lo de la participación y el trabajar en red. La verdad que es verdad que muchas veces también lo haces, por ejemplo, te llegan contactos de la parte externa, ¿no? O por las redes y todo, pero también es verdad que debería un poco moverse más en lo que es aquí en la asociación, ¿no? Para que sea, como decía, en la parte interna, como decía Ana, para que igual se pueda un poquito ya más, haya más participación y también más cohesión por parte también de la asociación, que se brinde también ese trabajo en red y un trabajo colaborativo, ¿no? Que pueda resultar también para todas y todos, ¿no? Besos, compañeras, compañeros. Adiós. Adiós, gracias. Agur, agur, Coral.